tiene que haber alguien que se levante y que se rehúse a vivir sin la presencia de Dios. Y es que cuando Dios hace esto con Saúl y con David, que quita a Saúl y pone a David, las cosas no fluyeron instantáneamente. Espacio Testimonios de Vida con el pastor Fray Luis de los Santos. Es un gran privilegio saber que estás ahí y que nos puedes escuchar. De antemano quiero que te suscribas a nuestro canal, que puedas compartir los contenidos que te estamos llevando para que también otros puedan ser de bendición. Hoy en este espacio tenemos a un hijo espiritual, un evangelista, un joven que está siendo levantado, ¿verdad?, en el ministerio para cosas poderosas. Así que quiero que recibamos hoy con nosotros al evangelista Jason Lorenzo. Jason, bienvenido. Gracias mi padre. Dios le bendiga, para mí es una honra y un alto honor poder estar acá compartiendo con ustedes este escenario con mi pastor, mi padre espiritual, como dijo, que le habla a su hermano Jason Lorenzo. Hoy tenemos, ¿verdad?, un tema sumamente interesante. Creo que te va a bendecir, que te va a edificar de una manera extraordinaria. Precisamente porque vamos a hablar de un hombre que le tocó reinar, gobernar sin el respaldo de Dios. Aún siendo rechazado, aún Dios habiendo, ¿verdad?, establecido que ya la unción no estaba sobre él. Sin embargo, gobernaba. Y hoy vamos a hablar de ese tipo de gente que está ministrando, pero que la gracia, la unción ya no está con ellos. Y para esto quiero considerar una porción de la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 26 en adelante, que dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre de Jesús. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, se asió de la punta de su vestido, de su manto, y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú, porque además el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¡Wow! Qué tremenda palabra esta, ¿verdad? Gloria Aleluya. Y así rápidamente yo quiero hablar con Jason, ¿verdad? Y quiero hacerte una pregunta rapidito, Jason. Según tu análisis, tu percepción, gente que está siendo usado, que está ministrando, pero que perdió la gracia de Dios, que el favor de Dios ya no está sobre ellos. ¿Cómo puede un hombre seguir ministrando sabiendo que Dios no está con él? Aleluya. Es bastante doloroso el caso, porque nosotros como ministros sabemos que para ministrar a Dios, para vivir en una vida de devoción y llevarle al pueblo lo que Dios quiere, necesitamos tener una vida en santidad delante de Dios, para que podamos ser efectivos en lo que vayamos a transmitir al pueblo. Así es. Pero estamos hablando acá, donde usted acaba de leer, de Saúl, de que Dios había desechado a Saúl del reinado y que había traspasado el reinado, la gloria, a uno que era mejor que él, que se llamaba David. Pero hay una situación, y es que cuando Dios hace esto con Saúl y con David, que quita a Saúl y pone a David, las cosas no fluyeron instantáneamente. Se cree que pasaron 40 años para que David pudiese tomar el reinado. Pero ¿qué pasaron en esos 40 años? Porque Saúl desechado sigue reinando, sigue siendo la cara de Israel. Wow. Sigue siendo el que está llevando el compromiso del pueblo de Dios. Y no se está hablando de cualquier pueblo de Egipto, no, se está hablando del pueblo de Dios. Del pueblo que Dios ha escogido. La pregunta que usted me acaba de hacer es la siguiente: ¿cómo lo hace? Porque ahí es donde está, porque ¿cómo puede un hombre pararse día tras día frente al pueblo, haciéndole entender al pueblo que Dios está con él, cuando evidentemente había sido rechazado? ¿Cómo puede un hombre pararse y decir, Dios dice así, Dios habla de esta forma, direccionar al pueblo, si la gracia de Dios, y él de hecho lo sabía? Entonces, ¿cómo, con qué valor tú te paras si tú sabes que Dios no está contigo? El punto es el siguiente, mi pastor. Y lo que pasa es que Saúl sabe los beneficios que tiene el reinado. De hecho, fíjese que cuando él llega de Amalek,
y no ha hecho correctamente lo que Dios le ha dicho que haga, conforme a la palabra del profeta Samuel, cuando Dios por boca de Samuel le dice, Dios te ha desechado hoy. Lo primero que dice Saúl, pero yo sé que me desechó, ¿verdad? Pero hónrame públicamente. Ay, 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 ay. Porque hay gente que aunque saben que Dios lo desechó, no quieren perder la posición en la que están. Y se le ha olvidado que esto no depende de nosotros, sino que esto depende de Dios. Entonces, hay gente que quiere seguir ministrando, aunque están mal. Hay gente que quiere seguir ministrando sin unción, pero ¿cómo lo hacen? Y según lo que yo he podido estudiar, a esto se le llama capacidad administrativa. Porque nosotros vemos gente que lo discernimos por el Espíritu y decimos, no tiene nada de Dios, no tiene nada del Espíritu Santo, pero sigue ministrando. Y hay gente que le gusta lo que está haciendo. Hay gente que le llama la atención. Y esto no se llama gloria, esto no se llama gracia de Dios, esto se llama capacidad administrativa. Pero hay una situación terrible en medio de todo lo que estamos hablando. Y es que tenemos un pueblo que es demasiado mediocre. Tenemos personas que es difícil lo que estamos hablando, poderlo entender, porque realmente estamos en medio de un pueblo que aunque conocemos que el predicador que estamos invitando está malo, no está en su momento, pero lo seguimos invitando, porque es lo que está en el momento. Pero espérate. Esto está demasiado interesante. Espérate, porque fíjate que hubo una señal, porque cuando Samuel va donde Saúl y le dice, mira, ¿has cumplido con lo que Dios te ha mandado? Y dice, sí, yo hice todo lo que Dios me dice. Efectivamente. Sin embargo, está escuchando Samuel un sonido en la parte de atrás de una vaca y unos asuntos. Y dice, pero ¿y eso? Porque yo escucho un sonido, porque nada hay oculto que no sea manifiesto. Y es precisamente donde Satanás ha hecho esconder a muchos ministros. Lo ha hecho esconder dentro de la creencia de que nadie se enterará de lo que han cometido. Y por eso hay gente que se han convertido en adictos de los aplausos. Y no tienen el valor de retirarse del altar cuando saben que han operado de una manera incorrecta. Entonces, si tú no tienes el valor de apartarte cuando sabes que no estás en la capacidad de transferir a otro, entonces espiritualmente tú has negado la fe. Exactamente. Y lo fuerte de esto es que el interés de Saúl no era ministrar bajo la gloria. El interés de Saúl no era tener la aprobación de Dios. El interés de Saúl era que la gente le aplaudiera. Adicción al aplauso. Era que la gente dijera, es el rey de Israel. Entonces Dios está reclutando, Dios está buscando gente que no le importen los aplausos, que no le interese la aprobación del hombre. Por eso yo siempre tengo que hablar de aprobación. Porque nosotros tenemos que centrarnos en lo que Dios quiere hacer, en lo que Dios quiere hablar, en la aprobación de Dios, y olvidémonos por un momento de los aplausos. Y ha sido el problema de los ministros, de los ministerios de esta generación, de este siglo XXI, que no hemos centrado, porque desde que estamos quizá empezando en la iglesia, en el ministerio, que un profeta se levanta, te veo en las naciones, te veo predicando, nuestra mentalidad no va a la salvación de la persona. Nuestra mentalidad no va dirigida a lo que Dios quiere hacer. Nuestra mentalidad va dirigida a que me voy a montar en un avión, a que mucha gente me va a seguir, aunque mucha gente me va a aplaudir. Entonces nosotros tenemos como líderes que sentarnos, centrar a esos nuevos ministros, a esta nueva generación que va rumbo hacia un llamado profético, a direccionar lo que aquí debemos hacer, lo que Dios quiere que se haga. Entonces, tú me estás diciendo que esta generación se confundió en el sentido en que cuando nos dijeron, te veo como profeta, porque hay un factor en común en los profetas de la antigüedad. Cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos a Dios llamando a Moisés, le decimos, no, pero yo te tengo a otro. Exacto. No quiere el llamado. Cuando vemos a Dios llamando a Jeremías, dice, no, pero hay otro, yo no. Porque ellos interpretaban el llamado no como una fuente de lucro. Y ahí es donde está el lío ahora. Exacto. Porque la gente tiene el ministerio, el llamado de Dios como... Lo digo. Dígalo. Como una empresa. O sea, exacto, no lo estamos viendo como una asignación divina que necesito estar en la altura, en la capacidad espiritual para manejarlo, para operar en eso, sino que lo estoy viendo como, y si no predico, ¿con qué voy a comer? Exactamente. Entonces, ahí es donde está el problema, cuando la gente depende del ministerio y no de Dios. Exacto.
Hay un canal, hay como un cable que Dios debe de conectar, o esta generación debe de conectar a lo que estamos viviendo con lo que vivían los profetas de la antigüedad. Y hablando usted ahí de los profetas y de los lucros y de la diferencia de que Moisés, Dios está llamando a Moisés con señales en medio de una salsa. Y Moisés le está diciendo a Dios, yo no quiero, yo no puedo, yo soy tartamudo. Porque entendía que era una responsabilidad demasiado grande. Así es. Y usted sabe que Dios está haciendo con Moisés, con el llamado, que lo está desconectando de la vida de palacio. Dios está desconectando a Moisés de ser un príncipe del palacio de Egipto y lo está mandando al desierto a pastorear las ovejas para que Moisés entendiera que ahora va a sacar a su pueblo de Egipto, de la esclavitud, a llevarlo por el desierto un largo tiempo. Moisés le está diciendo, no, es que yo estoy muy cómodo en el palacio. Wow. Entonces hay gente que entiende como que ahora Dios te va a sacar del desierto para el palacio. Y no es así. No. Dios llamó a los profetas a sacarlos del palacio para llevarlo al desierto. Había un profeta que acá iba a conquistar a Ramón de Galá. Y todos los profetas estaban diciendo, sube a Ramón de Galá porque Dios te da la victoria. Wow. Los profetas estaban corrompidos. Los profetas estaban con un espíritu de mentira. Pero había un profeta que se llamaba Micaías que tenía la verdad. Usted sabe dónde estaba Micaías. Micaías estaba en la cisterna, bebiendo agua de aflicción y comiendo pan de angustia. El profeta que tiene la verdad, el profeta que carga el espíritu, que carga la gracia, que carga el llamado, la aprobación de Dios, no está en el palacio, no está en el mejor escenario. Y Dios me dijo una palabra en una ocasión predicando con el tema aprobación de Dios. Y es que nosotros como ministros, como gente que coordinamos actividad, estamos buscando los aprobados y la gente que tiene la gracia de Dios, lo que están en los mejores afiches, en los mejores escenarios. Y Dios me hizo entender que la gente que son de Dios no necesariamente están en los mejores afiches, ni en los mejores escenarios. Micaías, con la palabra, con la revelación, está en la cisterna más profunda. Pero aquí hay algo. Y es que cuando tú cargas la palabra, cuando tú cargas la revelación, la aprobación de Dios, aunque tú estés en la cisterna más profunda, de ahí Dios te va a sacar. Y esto es importante porque Micaías era el único, y esto me da a mí, me marca un punto de partida, precisamente porque Micaías era el único que tenía una palabra de Dios. Todos los demás tenían un espíritu de mentira. Exacto. Entonces, es el único que viene con una idea distinta, con una palabra diferente. Así es. Porque los profetas genuinos no se parecen a los demás. Y ahí es donde se establece una diferencia entre aquellos que buscan a toda costa agradar a Dios, aunque tengan que sacrificar su propia voluntad. Así es. Y ahí es donde hay una diferencia entre mucha gente que hoy está ministrando, pero no sacrificando su propia voluntad, sino que van a lugares seleccionados. Son la gente que muchas veces, como tú mencionabas, nosotros queremos utilizar porque nos predican conforme a lo que queremos escuchar. Así es. Sin embargo, los profetas genuinos, gente que está en el secreto con el Señor, nosotros no le estamos dando la oportunidad. ¿Y sabe por qué no le estamos dando la oportunidad? Porque la palabra que hay en su boca es una palabra que nos van a alinear. Y la gente se ha convertido en adicto de los aplausos, adicto de los elogios, adicto de que tú me hagas entender que yo estoy bien aunque esté mal. Exacto. Sin embargo, nosotros debemos comprender que parte del propósito de Dios en nosotros es corregirnos, exacto, es direccionarnos, es guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Y el Dios guiarnos a toda verdad y a toda justicia, implica que muchas veces nos va a quitar cosas que no corresponden a nuestro llamado, que nada tienen que ver con nuestro ministerio. Pero quiero hacerte una pregunta para que caigamos un poquito más adelante acerca de esto. Ya decíamos, ¿verdad?, que era una capacidad administrativa lo que tenía Saúl, que a pesar de que con 40 años después de haber sido desechado, aún seguía gobernando, seguía reinando. Pero pregunta, ¿cuáles son las señales? Porque hay un tipo que ya había sido ungido. Exacto. Saúl está en el puesto. Pero ¿cuál era la posición de David después de haber sido ungido? Cuando se dio cuenta Saúl que había otros que iban a colocar en su lugar, ¿cuál fue su actitud? La actitud de Saúl al saber que Dios le había desechado y que ya Dios tenía a alguien preparado. Provisto, la palabra provisto tiene que ver con que antes Dios lo había tomado. Exacto. Lo primero que hace Saúl es tratar de detener al ungido con persecución.
tratar de matar a ese que Dios había provisto, del cual Dios había seleccionado. Y esa es la situación de hoy en día. Y es que hay muchos ministros que están en la palestra, que están en los mejores escenarios y entienden que no están caminando bajo la voluntad de Dios y bajo la dirección de lo que Dios le ha mandado a hacer. Y es por eso que hay tanta división entre los evangelistas y entre los profetas. Wow. Es por eso que usted ve que en ciertas reuniones hablan mal del fulano que Dios está usando, porque quieren cerrarle la puerta, porque han entendido que esto es un medio de lucrarse. Y porque se sienten amenazados. Exactamente. Hay gente que entiende, que interpreta el avance de otros como su reducción. Sin embargo, cuando fueron donde Juan, dijeron, tenemos un lío serio, Juan. Jesús llegó y la gente no está viniendo para ser bautizado por ti, la gente no está viniendo. Y querían poner en el corazón de Juan un espíritu de competencia. Sin embargo, Juan dijo, bueno, ese era el del que yo predicaba. Exacto. Yo anunciaba. Hay digo. gente que está predicando, diciendo que Dios está levantando una nueva generación, pero cuando esa nueva generación se levanta, entonces la quieren acoplar. Entonces no estamos entendiendo. Cuando a mí me dicen, Dios está levantando un joven en tu ciudad, tú no lo conoces, así, yo digo, no, pero eso yo lo hablé. En algún momento yo dije que Dios estaba levantando una nueva generación. Entonces el problema es que Juan se defendió. Juan dijo, bueno, primero, de ese fue que yo prediqué diciendo que detrás de mí venía uno, ¿verdad? Y dio algunas descripciones. Y segundo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Nunca vio Juan a Jesús como una competencia, sino al contrario. Juan lo vio como el que continuaba con el legado. Exactamente. Entonces, si aquí el propósito es que el nombre de Cristo sea glorificado, no importa a través de quién lo haga. Exacto. O sea, ahora, si yo quiero que yo sea el vaso sobre quien vaya el elogio, entonces ahí es donde está el problema. Y la historia se repite con Saúl. Claro. Porque es que Saúl, Dios lo pone, lo posiciona en el reinado, pero ahora Saúl entiende que podía seguir caminando, podía seguir haciendo las cosas, aunque Dios no estaba. Así es. Aunque Dios no esté. Y el problema es que, aunque nosotros sabemos en momento determinado que debemos quitarnos, no lo hacemos. Entonces, esta generación necesita saber que, está bien, vamos a ponernos cuando Dios nos ponga, pero cuando entendamos que bajamos, que menguemos, como dijo Juan, no, pero es necesario que yo mengue, es necesario que yo vaya bajando para que Él vaya subiendo. Que nosotros entendamos que si hay que pasarle la antorcha a otro para que otro siga, porque es que el asunto de esto no es que yo brille, es lo que yo entiendo. El asunto de esto no es que yo predique todos los días, no. El asunto es que las almas se salven, que el nombre de Jesucristo sea glorificado, que el nombre de Jesucristo sea levantado. Pero esto ha tomado otra dirección, esto ha tomado otro sentido, otro rumbo. Yo creo que nosotros, el mensaje que debemos predicar es volvernos a Jesús. Exacto. Yo siento a Dios muy fuerte aquí. Yo creo que nosotros debemos volvernos a Dios. Volver a entender cuál es el propósito por el que estoy aquí. Cuando antes nadie te conocía, cuando antes tú subías el monte, cuando antes tú anhelabas que alguien te llamara, que alguien te invitara, sin condiciones, sin medidas. Pero ahora tenemos todo tipo de condiciones para poder ministrar. Ahora queremos que sean las iglesias grandes que nos llamen. Tiene que haber alguien que se levante y que se rehúse a vivir sin la presencia de Dios. Alguien que diga, si tú, porque esto era algo que a pesar de todo debemos resaltar de Moisés. Si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Y yo creo que es una de las condiciones que tenemos que ponerle al cielo. Tienes que ir conmigo. Si vas sin la presencia de Dios, el resultado no es el mismo. Porque ahí es donde está el problema. A pesar de que gobernaba como rey, estaba sentado en la silla de rey, hablaba como rey, espiritualmente no tenía el respaldo del cielo. Y el respaldo del cielo es lo que hace que lo que tú hagas para el cielo tenga un resultado. La aprobación de Dios sobre ti es lo que hace que cuando tú prediques la gente sea sacudida, sea impactada, es que los milagros vuelvan a suceder,
es que la gloria de Dios se vuelva a manifestar. El problema es que estamos viviendo en una época donde la gente quiere milagro, pero no milagro para que el nombre de Cristo sea glorificado, sino para que mi nombre sea resaltado en medio de la multitud. Por eso hoy nosotros queremos establecer sobre gente que nos esté escuchando que necesitamos volver a la presencia de Dios. Rehúsate a caminar. ¿Qué era lo que le interesaba a Saúl? Que el pueblo lo reconociera como rey. A Saúl nunca le interesó qué era lo que Dios decía de él. Saúl nunca mostró interés porque la presencia de Dios esté con él. Entonces, nosotros estamos viviendo gente que cree que el éxito de su ministerio está en cuántas actividades predican. Que ellos creen que el éxito de su ministerio está en cuánta gente te llama, en cuántos flyers tú sacas. Yo quiero decirte hoy que el éxito de tu ministerio no depende de la cantidad de actividad. El primer evangelista, Dios mío, que se levantó, según la escritura, fue Noé. Noé se levantó a predicar y la gente no lo escuchaba. Oye esto, la gente no escuchó a Noé, pero los animales entraron y su familia también. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay profetas que andan salvando el mundo y han perdido su casa. Así es. Hay gente que anda salvando a otros, pero tienen que ganar a sus hijos primero, tienen que ganar a su esposa. Yo creo que es tiempo de que hagamos yo siento a Dios de una manera fuerte aquí. Hay gente que tiene que hacer una pausa y volver al altar. Hay gente que tiene que volverse a reconciliar consigo mismo y decir, yo necesito volver a entrar en el lugar, en la dirección en la que Dios quiere que yo esté. Exactamente. Y así es, porque es que la diferencia de Saúl y la diferencia de David era esa. A David no le interesaba el reinado. Wow. A David le interesaba que Dios caminara con él. Yes. Y esto se muestra cuando después del pecado de que David cae, peca con Betsabé, cuando recibe la amonestación del profeta, en el Salmo capítulo 51, lo que David le está diciendo a Dios es, no aparte de mí tu Santo Espíritu. Así es. David le está diciendo a Dios, si tú quieres quítame el trono, si tú quieres dárselo a mi hijo, si tú quieres pon otro, pero tu presencia, tu espíritu que no se aparte de mí. Y es ahí donde voy con usted, que lo que nosotros necesitamos es volver a amar la presencia. Wow. Lo que nosotros necesitamos es volver a conectar con el cielo, volver a conectar con Dios. Porque cuando nosotros conectamos con Dios, cuando volvamos a conectar con la presencia, todo va a fluir bien, todo va a marchar bien. Porque es que cuando nosotros tenemos la presencia, tenemos a Dios, no tenemos que forzar. Hay evangelistas, hay predicadores que nosotros que no sabemos, nos equivocamos con ellos. El evangelista tiene la agenda llena, el evangelista predica todos los días. Pero ¿qué está haciendo el evangelista para predicar todos los días? Wow. ¿Qué está haciendo el profeta? Inventándose cosas, inventándose nombres falsos, por su capacidad administrativa, investigando cosas. Entonces, el que tiene la presencia de Dios no hace esto continuamente, pero cuando lo hace bajo la dirección de Dios. Así es. Entonces, esta generación no está buscando la gente que tiene a Dios, no está buscando la gente que ministre verdaderamente a Dios, sino que está buscando la gente que llene las expectativas de los demás. Wow. Esto está tan fuerte, hay una nube poderosa en este lugar y siento hay alguien que va a escuchar este video que va a ser mudado. Hay alguien que va a escuchar este video que Dios lo va a colocar en una nueva dimensión. Porque siento que Dios vuelve a conectarnos, a darnos pasión. Recuerda ese tiempo donde tu único anhelo era hacer la voluntad de Dios. Donde no queríamos grandes escenarios, solamente queríamos un lugar a donde pudiéramos hablar del Cristo que nos salvó, del que nos libertó, del que nos hizo una nueva criatura. Creo que este es el tiempo que el cielo ha señalado para que nosotros nos volvamos a conectar con la fuente. No te confundas con el milagro, porque el milagro te puede engañar. Pastor, ¿qué está diciendo? Que Dios le había hablado a Moisés y le había dicho, Moisés, háblale a la peña. Y Moisés, en vez de hablarle, le golpeó. Y aún así la peña botó agua. Pero no era que Dios estaba aprobando la acción de Moisés. Es que el que la peña brotara agua era el resultado de la necesidad del pueblo que Dios quería cubrir. Independientemente del modo operando en el que se movió Moisés, Dios decidió honrar la vida del pueblo, aunque Moisés fue el vaso.
hay gente que Dios le ha dicho, habla, y han golpeado. Han atrofiado los planes de Dios para con ellos, pero el milagro se ha producido. Hay gente que, aún en un estado de desaprobación de parte de Dios, están haciendo milagros, están haciendo prodigios. Pero ¿y qué tal cuando suene la trompeta? Porque aquí el objetivo no es que nosotros andemos predicando con la agenda llena. Repito, Noé, la gente no le creyó. Sin embargo, fue un hombre efectivo en el llamado, porque quienes de verdad debieron de reconocerle, entraron. Y por eso siempre voy a mantener que nuestra casa debe ser el primer testigo de nuestro llamado. Exacto. Nuestra familia debe de ser el primer testigo de lo que Dios está haciendo con nosotros. Porque una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, mi marido ha muerto y tu siervo era profeta antes de morir, pero tengo un problema serio. ¿Cuál es el problema? Me dejó endeudada. ¿En qué nivel estamos dejando nuestra casa? Necesitamos volver al altar. Necesitamos volvernos a conectar con Dios. Y ya cerrando este tiempo, ¿verdad? Queremos decirte que es tiempo de volver a la presencia de Dios. Es tiempo de volver al altar. Es tiempo de volver a predicar sin interés. Es tiempo de volver a las calles a decirle a la gente que Cristo le ama, que Cristo viene, que el tiempo se está terminando. Amados colegas, la idea no es golpearte. La idea es que volvamos a la presencia de Dios. Nos vamos. Amén. Ya cerrando acá este tiempo, como usted decía, yo creo que esto debe de ser una voz nacional, porque el problema es que, y yo siento en mi espíritu que todo el que está en esta posición, porque Saúl quizá cuando se acostaba decía, wow, yo estoy mal. La conciencia. Pero reconocer que estoy mal y es renunciar a todo lo que tengo, a todo lo que la posición me ha dado, a todo lo que he obtenido a base de manipulación, sin Dios. Entonces, porque es que cuando la luz llega, lo que está en tiniebla sale a la luz. Así es. Entonces, hay gente que es imposible volver hacia Dios. Porque es que tienen tantas cosas en oscuridad que cuando Dios llegue a su vida otra vez, van a ser manifiestas. Y hay cosas que vas a perder. Hay vehículos que vas a perder. Hay casas que vas a perder. Porque no lo has obtenido bajo la dirección de Dios. Y sabe Dios cómo los has obtenido. Entonces, por eso hay gente que tiene miedo de volverse a Dios. Pero nuestro llamado es volver a conectar con Dios. A pesar de que ha fallado, a pesar de que quizás no está en la mejor posición de tu vida espiritualmente. Pero volvamos a decir, como dijo David, que no se aparte de mí tu Santo Espíritu. ¿Y usted sabe por qué David dijo esta palabra? Porque David entendía que lo que él necesitaba para mantener un reinado eficaz era que el Espíritu Santo esté con él, era que la voluntad de Dios estuviese con él. Entonces, que nosotros como ministros, como evangelistas, como pastores, le digamos a Dios que tu Santo Espíritu no se aparte de nosotros. Cerrando esta parte, queremos decirte que este es el tiempo de acercarte a Dios. Este ha sido tu programa Testimonios de Vida con el pastor Fray Luis de los Santos. Muchas gracias. Dios te bendiga. Aleluya.